Hoy vamos a seguir con vectores en el plano. El primer ejemplo nos dice, las coordenadas de los vértices de un rectángulo son A 2,2, B 2,5, C 6,5, D 6,2. Halla las coordenadas y representa los vectores AB, BC, CD y DA. Hay que calcular las coordenadas de unos vectores. Y vamos a utilizar la siguiente fórmula. Las coordenadas del vector AB es igual a... ¿Cómo se calcula la coordenada X? Pues es coordenada X del punto extremo menos la coordenada X del punto origen. En este caso el punto extremo va a ser B, así que BX menos AX. Y para la componente Y, extremo menos origen, BY menos AI. Para el vector AB, tenemos el punto A y el punto B. Pues simplemente tenemos que hacer extremo menos origen, utilizar esta fórmula. Para la coordenada X, 2 menos 2, y para la coordenada Y, 5 menos 2. El vector AB es 0, 3. El vector BC, utilizamos la misma fórmula, pero cambiamos las letras. Coordenada X, 6 menos 2. Coordenada Y, 5 menos 5. El vector BC tiene de componentes 4, 0. Vector CD, extremo menos origen, 6 menos 6, 2 menos 5. El CD tiene de componentes 0 menos 3. Y el DA, 2 menos 6 para la componente X y 2 menos 2 para la componente Y. El vector DA es menos 4, 0. Ahora nos pregunta, ¿qué relación existe entre AB y CD? Coordenadas del vector AB son 0, 3 y del CD 0, menos 3. Observamos que han cambiado de signo las componentes. Esto significa que los vectores son opuestos. Podemos afirmar que AB es igual a menos CD. ¿Y qué relación existe entre BC y DA? Pues estos vectores también son opuestos, porque BC es igual a menos DA. Vemos que las coordenadas del vector BC son 4, 0 y las del DA son menos 4, 0. Ha cambiado el signo de las componentes. Ahora, las coordenadas de un punto A son 3, 1 y las del vector AB son 3, 4. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B? Vamos a escribir la fórmula anterior. Coordenadas del vector AB es igual a... ¿Cómo se calcula la coordenada X? Extremo menos origen, BX menos AX. Para la coordenada Y, lo mismo, BY menos AI. En este caso tenemos como datos el punto A y las componentes del vector AB. Sustituimos los datos que ya tenemos. Componentes del vector 3, 4. BX no lo tenemos. AX sí, es 3. BY no lo tenemos y AI sí, es 1. Por lo tanto, podemos afirmar que 3 es igual a BX menos 3 y 4 es igual a BY menos 1. 3, que es la componente X, es igual a extremo menos origen, BX menos 3. Y la componente Y, 4, es igual a extremo menos origen, BY menos 1. Despejamos BX, 3 más 3, 6. Y despejamos BY, 4 más 1, 5. Aquí lo tenemos, las coordenadas del punto B son 6, 5. Y el apartado B. Determina otro punto C de modo que el vector AC tenga el mismo módulo y la misma dirección que el vector AB, pero de distinto sentido. Si dos vectores tienen la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido contrario, son opuestos. AC es igual a menos AB. Si AB tiene de componentes 3, 4, AC va a tener de componentes menos 3, menos 4. Cambiamos el signo, porque como vemos aquí, simplemente tenemos que multiplicar el vector AB por menos 1. Este menos es como si estuviéramos multiplicando por menos 1. Y como ya veremos después, es producto de un escalar por un vector
Multiplicamos el escalar por cada una de las componentes. Menos 3, menos 4. Ahora, tenemos que calcular el punto C. Pues utilizamos la misma fórmula de antes. Coordenadas del vector AC, ya las tenemos. Menos 3, menos 4. Es igual a componente X, extremo menos origen, el extremo no lo tenemos, CX, menos el origen, 3. Componente Y, CY, que es el extremo, menos el origen, 1. La componente X menos 3 es igual a CX menos 3 y la componente Y, que es menos 4, es igual a CY menos 1. Despejamos CX, menos 3 más 3, 0, y despejamos CY. Menos 4 más 1, menos 3. Aquí lo tenemos. El punto C va a tener de coordenadas 0, menos 3. Si dibujamos los dos vectores, vemos que los dos tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos contrarios. Son opuestos. Ahora vamos a ver cómo se calcula el producto de un escalar por un vector en el plano R². Y el escalar tiene que estar incluido en los números reales. Vamos a denominar el escalar como alfa y el vector v. Simplemente, como ya dijimos, hay que multiplicar el escalar por cada una de las componentes. Si tenemos que el escalar es menos 2 y el vector menos 1, 1, multiplicaremos menos 2 por menos 1 y menos 2 por 1. El vector menos 2v va a tener de componentes 2 menos 2. Aquí lo tenemos graficado. Este es el vector v y este es el vector menos 2v. Y observamos que si el escalar es negativo, cambia el sentido al vector. Si en vez de calcular el vector menos 2v calculáramos el 2v, pues simplemente duplicamos el vector v y vemos que va a tener el mismo sentido. Ahora hay que calcular 2u. Nos dice que el vector u tiene de componentes 6, 5. Pues producto de un escalar por un vector. Multiplicamos el escalar por cada una de las componentes. 2 por 6, 12 y 2 por 5, 10. Apartado B, 3v menos w. V tiene de componentes menos 3, 0 y w 2 menos 4. Vamos por bloques. Primero el escalar por el vector. 3 por menos 3, 0, que da menos 9, 0. Y luego restamos el vector w. Recordemos que una resta de vectores es lo mismo que sumar el opuesto. Cambiamos el signo a las componentes del vector w y sumamos estos dos vectores. Nos da menos 11, 4. Por último, el apartado C. 5 por, entre paréntesis, u menos v más w. U menos v es una diferencia de vectores. Sumamos el opuesto. 6, 5 más 3, 0. Nos da 9, 5. Ahora 5 por el vector u menos v, 9, 5. Es un escalar por un vector, así que multiplicamos el escalar por cada una de las componentes, 45, 25. Y sumamos el vector w. Al final nos da que las componentes son 47, 21. Ahora vamos a ver cómo calcular el producto escalar de vectores en R². Esta será la fórmula que utilicemos. El producto escalar nos sirve para calcular el ángulo entre dos vectores, que lo vamos a denominar como alfa. Y esta es la fórmula que utilizaremos. Producto escalar, que ya vamos a ver ahora cómo se calcula, módulo del vector v, módulo del vector w y coseno de alfa. Para estos casos nos van a dar las componentes de los dos vectores. Por lo tanto, a partir de las componentes de los dos vectores se puede calcular el producto escalar, que se define como u por v. Y utilizamos el punto, porque si utilizáramos la x, u por v es otro concepto, el producto vectorial. Vector v tiene de componentes 2, 3, vector w menos 3, 6. ¿Cómo hacemos v por w, el producto escalar? Pues tenemos que multiplicar las componentes entre sí y luego las sumamos,
porque el producto escalar, que también se llama producto punto, tiene que dar un número, no un vector. Por lo tanto, multiplicaremos 2 por menos 3 y 3 por 6. Menos 6 y 18. Y los sumamos. Da 12. 12 es el producto escalar. Por lo tanto, 12 ya se puede sustituir en este miembro de la ecuación. Ahora, módulo del vector v, utilizamos Pitágoras. Módulo del vector v es igual a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Vx al cuadrado más vi al cuadrado. Este sería el módulo del vector v, este es el del vector w y multiplicamos por el coseno de alfa. Coseno de alfa es igual a 12 partido de raíz de 13 por raíz de 45 y si queremos despejar alfa, pues será el arco coseno de este bloque. Y alfa da 60,26 grados. Aquí ya está representado vector v, vector w. Y observamos que el ángulo que forman es de 60,26 grados. Y otro ejemplo, dados u 7,2 y v menos 6,5, calcula el producto escalar y el ángulo que forman, que le llamamos alfa. Utilizamos la fórmula de antes. Producto escalar del vector u y el vector v. Pues tenemos que multiplicar las componentes entre sí y luego sumarlas. 7 por menos 6, 2 por 5. Menos 42 más 10 nos da menos 32. Este es el producto escalar. Pues producto escalar es igual a módulo del vector u, esto, por módulo del vector v, esto, hemos utilizado Pitágoras, por coseno de alfa. Coseno de alfa es igual a menos 32 partido de raíz de 53 por raíz de 61. Si despejamos alfa será coseno a la menos 1 o arco coseno de este bloque y da 124,25 grados. Y aquí lo tenemos graficado. Vector u, vector v. Forman entre ellos un ángulo de 124,25 grados.